Bueno, bienvenidos. Vamos a mirar cómo aplicamos la transformación de fuentes en un ejercicio. En este ejercicio nos están pidiendo I0, acá el valor de esta variable, pero nos dicen que lo hagamos haciendo transformación de fuentes. Si nosotros analizáramos esto por mallas y por nodos, tendremos aquí 1, 2, 3, 4, 5 mallas, de las cuales una supermalla, dos supermallas y una malla sencilla. Ahora, por nodos tendríamos un nodo, dos nodos y tres nodos. Estas dos resistencias las podríamos sumar de manera que nos quedarían dos nodos y el nodo referencia. Pero en este momento nos están pidiendo que lo hagamos por transformación de fuentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar en dónde podemos hacer transformación de fuentes. Recordemos que en transformación nos decían que una fuente de corriente y una resistencia en paralelo que compartiera el mismo voltaje. Aquí tenemos un nodo, ahí le pongo un color más oscuro, tenemos aquí un nodo, otro nodo, y esto lo está compartiendo exactamente esta resistencia y esta resistencia. Podemos hacer dos cosas, hacemos transformación de fuentes con esta de acá o con esta de acá, o podemos, estas dos resistencias que están en paralelo, fíjense que aquí no hay ningún elemento entre ellas dos, están en paralelo, sumamos, hacemos el paralelo de estas dos resistencias y luego hacemos la transformación de fuentes. Entonces vamos a simplificarlo cada vez más. Vamos a llevarlo a un paralelo entre estas dos resistencias. Fíjense que esto podría ser el punto A, punto B. Voy a tratar de utilizar un color neutro. A ver acá, el punto A, el punto B, y lo vamos a colocar aquí entonces. Listo. Vamos a venir acá, vamos a colocar la fuente de corriente y una resistencia en paralelo, sin perder esos dos puntos, ¿no? En paralelo. Esa resistencia en paralelo va a ser la equivalente entre 6 y 3. Luego nos quedaría la fuente de voltaje, luego otra resistencia, y aquí tenemos prácticamente lo mismo, fíjense. Aquí podemos colocar esta fuente de corriente y podemos sumar estas dos resistencias. Digo que tenemos lo mismo porque podríamos hacer también la unión de esas dos resistencias de acá, como lo hicimos a este lado. El problema es que perdemos esta I0. Como tenemos que mantener esta I0 acá, no debemos perder esta. O por lo menos si hacemos una unión, una equivalente, pues después nos va a tocar devolvernos para poderla hallar. Listo, ¿cuánto es el valor de esta resistencia de acá? 4 más 1 que están en serie, 5 ohm. Por este lado esta tiene 7 ohm. Esta de acá es de 3 en paralelo con 6. Entonces vamos a mirar esa R equivalente cuánto nos da. Sería la R equivalente a la menos 1 que nos daría 3 a la menos 1 más 6 a la menos 1 y todo esto a la menos 1 nos va a dar el valor de la R equivalente. Voy a quitar esto de acá. O ya que son simplemente 2, entonces coloquémosle 3 por 6 dividido en la suma. 3 más 6. Y esto nos daría 3 por 6, 18, dividido en 9, esto sería igual a 2. Listo. Entonces tenemos una resistencia de 2 y tenemos una fuente de 5 amperes. Ahora sí vamos a hacer la transformación de fuentes. Entonces vamos a coger estos dos puntos. Voy a hacer aquí enfático. Vamos a utilizar este punto de acá y este punto de acá. Voy a dejar eso exactamente como está, esos dos puntos. Y vamos a hacer la transformación de fuentes aquí hacia la izquierda. Entonces, esta resistencia que está en paralelo la ponemos en serie, que es de 2. Y aquí va a haber una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje va a tener un valor de, dijimos que por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia 5 por 2, 10 volts. Aquí tenemos la otra fuente. Y tenemos el resto del circuito. Pero en este punto también vamos a hacer, aquí yo lo hice, pero vamos a quitarlo. Vamos a cambiar también esta parte de acá.
¿A qué sería igual? Entonces vamos a colocar, fíjense que aquí colocamos el positivo arriba porque el flujo iba arriba. Aquí vamos a colocar lo mismo, estos dos puntos, el punto A y B, lo tenemos aquí. Estos va a ser los más claritos acá. Estos dos puntos los vamos a dejar aquí y aquí. Punto A, punto B, punto A, punto B. Y vamos a hacer la transformación de fuente. Vamos a colocar la resistencia en serie. Y esta que la cabeza va hacia arriba, el flujo va hacia arriba, entonces positivo arriba, negativo abajo. Ahora, ¿de cuánto es esta resistencia? De 5, porque es el mismo valor. Y la fuente de voltaje sería 5 por 3, 15. 15 volts. Ya tenemos esto completo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer sumatoria de estas fuentes. Eso lo vamos a ver en otro video. Vamos a mirar aquí cuánto exactamente tiene. 5 volts, que no lo habíamos colocado. 5 volts. Entonces, como esta corriente que va aquí pasa por las dos fuentes, de la misma manera, nosotros podemos sumar estas dos fuentes. Entra por menos, por lo tanto, el flujo es el mismo. A ver, aquí está el flujo. Como este entra por menos y entra por menos, quiere decir que las dos fuentes se están sumando. Entonces simplemente puedo quitar una fuente. Puedo quitar esta fuente acá. Y voy a decir que esta fuente va a ser de 15 volts. ¿Listo? Es algo muy sencillo. Cuando ustedes hacen la malla, fíjense que ustedes hacen eso. Tendríamos acá como que menos 10, menos 5. Al pasar al otro lado del igual, tendríamos 15. Listo. Aquí ya tenemos otra vez una fuente de voltaje con resistencia, una fuente de voltaje con resistencia. Puedo hacer otra vez transformación de fuentes y me voy a devolver acá. Entonces voy a llegar nuevamente, vamos con este, a colocar una fuente de corriente. ¿Dónde va el flujo? Arriba, muy bien, porque arriba está el más. Entonces decimos esto por resistencia. Dejamos los dos puntos, perdón, aquí está mal. Dejamos los dos puntos quietos y entre esos dos puntos conectamos la fuente y conectamos la resistencia. ¿De cuánto es la resistencia? De 2. ¿De cuánto es la fuente? Entonces 15 dividido en 2, 7.5. 7.5. Ahora venimos aquí, dejamos la resistencia de 7, que es la que necesitamos acá, 0. Y vamos a mirar qué nos quedaría en el circuito también si colocamos otra vez una resistencia y si colocamos acá la fuente de corriente. Entonces, otra vez entre estos dos puntos me devolví. Aquí sí prácticamente no hice nada, no grabé nada, pero es solo para ver qué pasa con esto. Fíjense lo que tenemos acá. Nos devolvimos y vamos a tener en esto 5, perdón, 5 no. A ver aquí. 15 dividido en 5, esto nos da 3 amperes y esta resistencia nos vuelve a dar 5, que es la que teníamos acá. Ahora, fíjense que tenemos todo en un solo nodo grandísimo. Este solo nodo nos va a permitir hacer algo, garantizar que estas fuentes de corriente se sumen o se resten porque ellas entran al nodo y hacer que estas resistencias que están unidas por abajo, por arriba y por abajo nos den un paralelo. O sea que podemos sacar el paralelo de estas dos resistencias y el paralelo de estas fuentes. Entonces vamos a colocarlo de la siguiente manera. Esta fuente entra al nodo. Esta fuente también entra al nodo. De manera que son aditivas. Estas fuentes se están sumando. Entonces tenemos la fuente de corriente hacia arriba sumando. Y 7.5 más 3 nos va a dar 10.5. Ahora, entre estas dos resistencias que están en paralelo, vamos a tener un equivalente. ¿Cuánto daría eso? La resistencia equivalente. Tenemos esa resistencia equivalente sería igual a, tenemos 2 por 5, entonces sería 10 sobre 2 más 5 sería 7. 10 séptimos.
Vamos a tener aquí 10 séptimos. Vamos a tener la resistencia de 7. Y ya no tenemos más, ¿no? Esta resistencia con esta nos dio 10 séptimos. La suma de esta fuente con esta fuente nos dio 10.5. Ahora, como tenemos que hallar esta corriente, la idea es llegar a la mínima expresión sin necesidad de hacer ni mallas ni nodos. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos utilizar este valor y hacer una división de corriente para hallar este I0. Voy a hacerlo para que vean cómo es y luego hago la siguiente fuente. Transformación. Tengo 10 por 5, entonces corriente que entra y 0 sería igual a la corriente que tengo, que es 10.5. Esto lo vimos en un video anterior de división de corriente. Por la resistencia que no necesito, o sea, por 10 séptimos sobre la sumatoria de las dos resistencias. 10 séptimos más 7. El valor que me di aquí es el valor de corriente que tengo de I0. Pero vamos a hacer una transformación de fuentes. Entonces volvemos, vamos a colocar otra vez el más, vamos a colocar la resistencia y la transformación de fuentes la estamos haciendo entre cuáles puntos, entre este de acá y este de acá. O sea, este punto y este punto. A la derecha de ese punto que se encuentra la resistencia de 7 con la corriente que necesitamos. Y por este lado se encuentra la fuente de voltaje con la resistencia. ¿Cuál resistencia es esta? La de 10 séptimos, que es esta de acá. Y la corriente que tenemos, 10.5, la vamos a cambiar por un voltaje. ¿A qué sería igual ese voltaje? A 10.5 por 10 sobre 7. Entonces tenemos que 10.5, este 7.5 de acá, viene de 15 medios, o sea que este 10.5 sería 20 medios, 10.5 por 10 séptimos. Teniendo esto, este voltaje 10.5, perdón, 10.5 no es 20 medios, eso sería 10, sería 21. Ahora sí, aquí coloco 21 sobre 2 por 10 sobre 7, y esto me daría 210 sobre 14. ¿Listo? A ver, séptima de esto nos da 30, séptima de esto nos da 2, y esto sería igual a 15. Por favor, rectifican ustedes y si estoy bien en esto que acabo de hacer acá. 15 volts. Por lo tanto, vamos a tener aquí la resistencia de 7 y esto sería igual a 15 volts. Listo, me interesa mucho que miren el proceso. Yo acá estoy haciendo esas cuentas rápidas. Ya ustedes rectifican valores allá. Listo. Lo que acabo de hacer acá es corriente por resistencia. Y me dio esto. Ahora, fíjense que aquí tenemos solo una corriente, que es la corriente I0. De manera que yo puedo sumar estas dos resistencias y no voy a tener ningún inconveniente con esto. Sumo las dos resistencias y la corriente no va a cambiar porque ya tengo solo un circuito. Entonces acabo de llegar a la mínima expresión donde tengo una fuente de 15 y una resistencia total que es de 10 séptimos, la R equivalente va a ser igual a 10 séptimos más 7, que sería lo mismo de 7 por 7, 49 séptimos, y esto sería 59 séptimos, 59, perdón. 59 séptimos. Ahora, 59 séptimos. Ahora sí decimos entonces, ya finalizando, que la corriente I0, que es la corriente que va a ir del circuito, I0 va a ser igual a 15 dividido en 59 séptimos. O lo que es lo mismo, estaremos con medios, 15 por 7 sobre 59. Listo, por favor ustedes sacan los cálculos, rectifican.
Espero que hayan entendido muy bien cómo se aplica la transformación de fuentes. Este ejercicio está hecho totalmente con transformación de fuentes, pero yo puedo hacer algo. Hago la transformación y aquí en este punto donde estoy, aquí en este punto, ya lo puedo hacer por mallas y me queda muy fácil, ya son dos mallas nomás. Entonces la idea es que ustedes mezclen mallas, nodos, superposición y que entre todas las herramientas que ya tienen entiendan cuál es el mejor camino para solucionar un circuito. Nos vemos en el siguiente video.